Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan por la conexión Zoom y por Facebook Live. Te ven informado. Muchas gracias por acompañarnos en este evento organizado por Lutheran World Relief y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde presentaremos los resultados del estudio Mujeres Venezolanas en Lima, Integración Laboral, Trabajo de Cuidado y Salud Mental en el contexto de la pandemia del COVID-19. Para dar inicio formal al evento, invito a Eduardo Contreras, director de Lutheran World Relief Perú, para que pueda inaugurar el evento. Por favor, Eduardo. Muchas gracias, Jorge. No sé si me oyen y bueno, me ven también adecuadamente. Se te escucha ¿Sí? muy bien. Sí. Ok, gracias, Jorge. Bueno, permítame dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, esta tarde. Permítame también expresarle nuestra felicitación a Isabel Berganza y Dulce Morán de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por este excelente trabajo que han realizado, ¿no? Y que en realidad tiene como precedente otro estudio que hace un par de años Isabel emprendió sobre el análisis sobre el proceso de integración de las personas venezolanas en el Perú. Y claro, este nuevo estudio que ahora han terminado, centrado en el análisis de las mujeres venezolanas en nuestro país, es para Lutheran World Relief de mucha importancia, ¿no? En razón a nuestra profunda sensibilidad, convicción y compromiso institucional con la lucha por la equidad de género. Sí, en términos generales, la brecha de género ya es preocupante de cara a las oportunidades de acceso y control de recursos económicos, sociales, culturales, pero también políticos. Esta brecha se ve agravada si consideramos a las mujeres venezolanas migrantes y refugiados, y más aún en las condiciones de la pandemia. Por ello, esta ha sido una motivación muy importante para nuestra organización y de gran coincidencia con Isabel y con Dulce de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya para apoyar esta iniciativa. Por supuesto, estamos muy felices que podamos ahora compartir los resultados de este trabajo. Muchas gracias, Jorge. Te devuelvo la palabra para que podamos continuar. Gracias, Eduardo, por las palabras de bienvenida, para presentar los resultados del estudio vuelvo a repetir, el título, Mujeres Venezolanas en Lima, Integración Laboral, Trabajo de Cuidado y Salud Mental, en el contexto de la COVID-19. Hoy nos acompaña Isabel Berganza Setién. Isabel es licenciada en Derecho y en Sociología por la Universidad de Deusto y doctora por la Universidad del País Vasco. Actualmente se desempeña como vicerrectora académica de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ¿no? Muchas gracias, Isabel. Estás invitada a hacer la presentación. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a los que nos acompañan, a las que nos acompañan en la sala, en el Zoom, a las mujeres que comentarán también el estudio, a todos los que nos acompañan por el Facebook Live. Muchas gracias. Y bueno, gracias también en especial a Lutheran World Relief. Creo que, como comentaba Eduardo, este es el segundo estudio que hacemos en conjunto vinculado a la población migrante en el país, y creo que efectivamente parten de necesidades, de ver las necesidades de investigación que hay vinculadas a esta población, que efectivamente puedan ayudarnos a seguir en ir impulsando una sociedad más cohesionada, que tenga también o que proporcione igualdad de oportunidades. Voy a pasar a compartir pantalla y a presentar los resultados del estudio. Bueno, voy a ver si lo puedo poner en modo presentación. Bueno, como se comentaba anteriormente,
la investigación busca analizar la realidad de las mujeres venezolanas que se encuentran residiendo en Lima en 3 aspectos. Por un lado, la integración laboral, cómo es su inserción en el mercado de trabajo, a la vez esto vinculado al trabajo de cuidado, al trabajo relacionado con el cuidado de las personas y del ámbito de las personas que viven con ella, con las que se relaciona, y por otro lado la salud mental, ¿no? Y efectivamente, como mencionaba Jorge, todo ello en el contexto de la crisis sanitaria vivida por el COVID, que, bueno, que nos ha marcado efectivamente la realidad durante estos 2 últimos años y un poquito más. Uno de los aspectos que cuando Lutheran Relief nos propuso, ¿no? Cuando nos propusieron para poder hacer otra investigación conjunta, era efectivamente, bueno, un poco dentro de todas las temáticas que existen, bueno, por dónde vamos caminando, ¿no? Y veíamos algunos datos previos, de estudios previos que existían, y por lo cual decidimos finalmente optar por esta temática para la investigación, ¿no? Por un lado es que efectivamente, como mencionaba Eduardo, la brecha de género en el Perú es una urgencia, ¿no? Efectivamente, dentro de World Economic, ¿no? de los datos que proporciona el World Economic Forum, Perú en el 2021 se encontraba en el puesto 62 de 156 países que participan en el estudio, pero desciende varios puestos, ¿no? Cuando se considera únicamente las oportunidades y la participación económica, ¿no? Y además esto se ve reforzado por los datos que nos dicen que las mujeres solo alcanzan el 63% de los ingresos que los hombres alcanzan, ¿no? Por otro lado, además, en estudios específicamente vinculados a población migrante y a mujeres, y a la realidad de las mujeres, lo que nos dice es que efectivamente las mujeres normalmente llevan el mayor peso en el cuidado de los hijos y en la educación, ¿no? Y que además muchas de ellas suelen ser un sustento, el sustento económico de sus familias, ¿no? Y además en el contexto de estos 2 años donde en el Perú la educación ha sido totalmente virtual, efectivamente eso se ha acrecentado, ¿no? Por otro lado, la importancia de la existencia de red de apoyo o de los recursos sociales a la hora de plantearse el trabajo de cuidado, y efectivamente por lo cual la población migrante que no vive en el país donde ha nacido, efectivamente el cómo está su red de apoyo es uno de los temas que hay que analizar. Por otro lado, que efectivamente vivimos en el Perú un mercado de trabajo segregado por sexo y que eso efectivamente afecta a las oportunidades laborales de las mujeres y de las mujeres migrantes en específico. Y que además los estudios sobre los procesos de integración, ¿no? Lo que nos hablan es que las realidades sociales de los países de acogida finalmente hace que los procesos de integración de mujeres y hombres sean diferentes, y esas normas, esos roles de género que la sociedad nos otorga según nuestro género también influyen en que esos procesos sean diferentes. Entonces, ahí es que nos planteamos la metodología y qué investigar. Por un lado, efectivamente, hacía mención de que son 3 dimensiones las que hemos analizado: la situación laboral, las tareas de cuidado y la salud mental. Ello lo hemos operacionalizado para ver un poco qué medíamos a través de 2 metodologías. Por un lado, la cuantitativa, se ha entrevistado a 400 mujeres que tienen trabajo, es decir, que aportan algo de dinero a sus hogares, y por otro lado que tienen personas a cargo, que tienen personas que dependen de ella. Y por otro lado se ha hecho unas entrevistas cualitativas, tantas a mujeres con este perfil y también a informantes calificados, fundamentalmente a personas que trabajan en el ámbito de las migraciones o de las personas refugiadas en nuestro país. En cuanto al perfil sociodemográfico de la muestra que se ha encuestado a las mujeres, lo que se ve es que son mujeres fundamentalmente jóvenes, entre 25 y 34 o hasta 39 años, ¿no? Es decir, que están en edad reproductiva y también productiva de trabajo. Por otro lado, se ve que tienen una formación. Hay un gran porcentaje que ha concluido el bachillerato, la secundaria, y otros que incluso tienen formación profesional o universitaria, ¿no? Y por otro lado, lo que también se observa es que
La situación jurídica, muchas de ellas no cuentan con permiso para residir y trabajar en el país, el 42%, aunque eso no significa que en algún momento de su estancia, de su residencia en el país, hayan podido estar de manera regular. Sin embargo, efectivamente, por vencimiento del documento que tenían para residir legalmente y trabajar de manera regular, se les ha vencido, por lo cual ahora se encuentran, no tienen permiso para residir y trabajar. Por lo tanto, este es un aspecto efectivamente importante. Por otro lado, lo que se observa es que son mujeres que llevan tiempo en el país. El 81% vivía desde hace más de 3 años y de ellas el 52% más de 4 años. Es decir, mujeres que llegaron antes del comienzo de la pandemia, bastante antes del comienzo de la pandemia, por lo tanto, tenían un proceso ya de integración y de incorporación en los diferentes ámbitos en el país. Y por otro lado, lo que se observa es que, bueno, casi el 100% tenían, la persona dependiente era su hijo. El 40% tenía un hijo, el 53% tenían 2 hijos y 7% hasta 3 hijos, ¿no? 3 hijos. Por lo tanto, efectivamente, son los hijos las personas que dependen de ellos. En cuanto a la inserción sociolaboral, lo que se ve es que efectivamente existe, entre las mujeres encuestadas, existe en el mercado laboral que se insertan, existe una segmentación laboral basada en sexo, ¿no? Es decir, las mujeres se dedican sobre todo a el sector servicios vinculado a labores de atención al cliente, de cuidado, ¿no? Incluyendo también eso, el trabajo de limpieza, ¿no? Vemos que un gran porcentaje se dedica al comercio, a la alimentación, ¿no? También a la atención al cliente, ¿no? En restaurantes, en tienda de comida, ¿no? O también hay personas vinculadas al trabajo administrativo. En cuanto a la situación laboral, lo que vemos es que efectivamente, como en otros estudios indican de la población migrante en general, existe un gran porcentaje, ¿no? El 56%, es decir, casi 6 de cada 10 personas trabajan por cuenta ajena, pero sin contrato, ¿no? Y vemos que también hay un porcentaje, el 20%, 2 de cada 10, que han optado por tener un emprendimiento propio, ¿no? Que normalmente suelen ser emprendimientos pequeños, iniciales, pero que efectivamente tienen ellos un trabajo independiente. Y solo 24% trabajan de manera por cuenta ajena, pero con un contrato firmado de manera formal. En cuanto a las horas de trabajo a la semana, lo que se observa es que la gran mayoría trabaja 41 horas o más. En el Perú, la legislación lo que permite es trabajar hasta 45 horas a la semana y se ve que el 66% trabajan más o menos en ese rango, de 41 a 50 horas, pero hay un 15% que trabaja 51 horas o más, ¿no? Entonces lo que se aprecia, bueno, pues son jornadas laborales amplias. Además, profundizando un poco más en la inserción laboral, lo que se observa es que la gran mayoría trabaja 6 días a la semana. Eso quiere, el 77% trabaja 6 días y el 15% trabaja 7 días. Es decir, la gran mayoría o no tiene un día de descanso y hay un porcentaje que no tiene días de descanso. Pero esas grandes jornadas a la semana ¿no? A la semana no se ve reflejado en el sueldo, como se puede observar, ya que el 50%, la mitad de las mujeres encuestadas, gana hasta lo que era el sueldo mínimo en ese momento, 930 soles, ¿no? El 50% ganaba eso o menos, y un 42% gana de 931 a 1.500. Es decir, los sueldos, a pesar de las horas de trabajo, de los días de trabajo, los sueldos son pequeños. Siguiendo en estas personas, estas mujeres que ganan 930 soles o menos, quiénes son, a qué se dedican, ¿no? Cómo se desempeñan, ¿no? De esas personas, 62.5 de las que ganan menos de 930 o menos, trabajan más de 41 horas. Es decir, aunque trabajen 41 horas o más, sin embargo, el sueldo efectivamente es el sueldo mínimo o menos. De ellas,
7 de cada 10 se encuentran trabajando sin contrato y el 22% más o menos son trabajadoras independientes y hay un muy bajo porcentaje, el 8,8%, que trabajan con contrato, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, son mujeres que trabajan muchas horas y que además trabajan de manera informal. Por otro lado, en cuanto a en qué ámbitos trabajan, se ve, bueno, pues que más o menos hay un porcentaje que trabaja como mozas en restaurante o en espacios de alimentación, trabajan también como dependientes de comercio o cuentan con emprendimientos vinculados a la comida, al comercio, que suelen ser emprendimientos efectivamente muy iniciales, muy precarios en ese sentido, ¿no? Por otro lado, de las mujeres que ganan menos de 930 soles, 19%, es decir, casi 2 de cada 10, trabajan más de 51 horas, ¿no? Y de este grupo, 8 de cada 10 se encuentran sin trabajo y el resto de mujeres son emprendedoras, es decir, que aunque efectivamente laboran muchas horas en el emprendimiento, sin embargo, bueno, pues son emprendimientos que no les reportan aún mucho beneficio económico, pero sí les reportan algo de beneficio económico. En cuanto a los efectos de la pandemia, ponía como aquí tres testimonios de personas a las que entrevistamos, ¿no? Que efectivamente mencionan cómo, bueno, pues la primera, que efectivamente los primeros 4 meses no trabajaron, que fue más o menos cuando estuvimos encerrados de manera más extrema, por así decirlo, ¿no? Y que efectivamente a pagar, ¿no? Y que felizmente la dueña de la casa les aceptó retrasar la deuda, ¿no? Por otro lado, otra mujer que efectivamente lo que afirma es que les tocó salir a la calle a trabajar a pesar de que había restricciones a la hora de salir a la calle que tuvieron porque efectivamente si no, no cubrían las necesidades básicas. Y otra mujer que habla que efectivamente cerraron el espacio donde ella trabajaba de manera fija, por lo cual tuvo que verse obligada a emprender y bueno, a poco ir pensando en algo en lo que hacer ella, emprender un negocio. Por otro lado, en cuanto a la valoración que las mujeres hacen de su inserción laboral, en general, la mayoría, ¿no? Aquí les hacíamos unas preguntas respecto a algunas situaciones que suponen vulneración de derechos al tema de las mujeres. Y aunque disculpen, creo que me desconecté un momento. Bueno, lo que estaba comentando es que si bien nunca, sin embargo, también se observa que sí hay dificultades, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, lo que veíamos a la hora de pensar en las horas extras, ¿no? El 60%, el 67%, o sea, casi 7 de cada 10 mujeres dicen que tienen la obligación de hacer horas extras a veces o siempre o casi siempre, ¿no? Y luego hay unos porcentajes, un cuarto de la población investigada, o sea, encuestada, un poquito más, que en ocasiones les han pagado un salario menor al acordado, que en ocasiones han sentido rechazo por parte de los compañeros o que no se cumple el derecho al descanso, ¿no? Que efectivamente que trabajan más días de los acordados, ¿no? Y además hay
un porcentaje también alto, 4 de cada 10 mujeres, que dicen que el hecho de trabajar es incompatible o resulta incompatible a veces o en ocasiones el trabajar con el cuidado de los hijos, con la responsabilidad que supone el cuidar de los hijos. Y aquí, efectivamente, ahondando un poquito más en esta incompatibilidad que viven para cuidar de los hijos, lo que mencionan aquí dos mujeres es que que sobre todo lo hacen mencionan el tema de por qué han optado por un emprendimiento, es que efectivamente, ¿no? Aquí menciona, hay que cumplir un horario, no voy a poder estar con la niña, dedicarme el tiempo a ella, y pienso que ya manejándome de esta forma, siendo independiente, yo puedo ver a mi hija, la puedo llevar a cualquier lugar y no se queda sola. Es decir, le permite estar con su hija y llevarla allá donde le exige su trabajo, ¿no? Y otra de las mujeres encuestadas también menciona una realidad similar. En cuanto al trabajo de cuidado, ¿no? al trabajo que realizan de cuidado en la casa, lo que se ve es, bueno, en cuanto a la composición familiar, lo que se ve es que, bueno, la mayoría de la gente están de 3, 4, ¿no? 2, 3, 4 o incluso 5 miembros en la familia, y que sobre todo comparten hogar con su esposo y con los hijos, ¿no? Un porcentaje nada que también es importante, tiene la madre con ellas, ¿no? Comparte también el hogar con la madre, y algunos menos con padres o con hermanos. En cuanto también vinculada al trabajo de cuidado con la situación escolar, lo que se observa es que los niños están en su gran mayoría en edad escolar, y que la gran mayoría, el gran porcentaje, está escolarizado, ¿no? En aquel tiempo, que cuando se hizo la encuesta, estaban en educación virtual. Sin embargo, también hay un 21% de niños que no está escolarizado, ¿no? Y lo que se observa también en lo que pudimos detectar en las entrevistas es que es una escolarización en tiempo de pandemia que, bueno, que en muchos momentos ha sido también precaria, ¿no? Una mujer nos decía que las clases virtuales eran en realidad por WhatsApp, que la profesora se grababa o les enviaba vídeos, y que eso efectivamente hacía que ellas tuviesen que estar mucho tiempo y acompañando mucho a sus hijas, y que además a sus hijos incluso era difícil, ¿no? Por la precariedad que permitía las condiciones que tenían ellas y otras personas con las que compartían clases sus hijos o hijas. En cuanto al trabajo de cuidado en horas, vemos que en este gráfico refleja una jornada de un día laborable de una mujer venezolana, efectivamente es una media del estudio, ¿no? Y lo que se ve es que dedican una gran parte de su trabajo, no 9,5 horas, a el trabajo remunerado y el transporte, y que dedican otro gran número de horas, ¿no? A el trabajo de cuidado, ¿no? Que tiene que ver con las tareas domésticas, con el cuidado de los hijos, con ayudar a sus hijos en sus tareas, ¿no? En las tareas del colegio, ¿no? Y que les queda 1 hora para ellas, y además 6 horas para sus necesidades, dormir, alimentarse, ¿no? Entonces, lo que se ve es que efectivamente existe una doble jornada laboral, ¿no? Una jornada laboral remunerada y otra jornada laboral no remunerada con trabajos del hogar. En cuanto a qué tipo de trabajo de cuidado realizan, lo que se observa es que ahí también se ve los roles que la sociedad asigna a las mujeres y que asigna a los hombres, ¿no? Se ve que las mujeres sobre todo se centran, o sea, el trabajo de preparar la comida, cuidar, limpiar la casa, el cuidado de los niños, eso es de las mujeres encuestadas o de algunos familiares mujeres que les apoyan. En cuanto al lavado, es más repartido en los hijos, y las centran su trabajo de cuidado, de apoyo a la es decir, comprar
Sí, tenemos algunos pequeños inconvenientes de tipo tecnológico, ¿no? Afortunadamente tenemos la presentación donde están los contenidos que Isabel está exponiendo y vamos a pedirle que pueda repetir, digamos, a partir de la última lámina. Así que no se preocupen, ¿no? Un poquito de paciencia y ya vamos a retomar la reunión. Sí, por favor, Isabel, tal vez te desconectas y vuelves a conectarte para ver si es que ahora la línea funciona. Muchas gracias. Sí, Isabel, necesitamos que te reconectes nuevamente, ¿no? Bueno, hasta el momento Isabel ha estado tocando dos de los tres temas en los que ha abordado el estudio, ¿no? Tanto el tema de los ingresos, el tema económico, ¿no? De las actividades económicas que desarrollan las mujeres venezolanas y cuál ha sido su impacto en el marco de la, de la pandemia del COVID. Y también ha estado tratando el tema del cuidado, ¿no? Donde ha resaltado sobre todo esta doble jornada, ¿no? A pesar de todas las dificultades con las que las mujeres venezolanas, migrantes, tienen ya estructuralmente de por sí ya, tienen problemas en cuanto a acceder a buenos empleos, en cuanto a las condiciones laborales y también a la remuneración, pero adicionalmente, ellas tienen que encargarse también de una nueva jornada, una segunda jornada laboral diaria, ¿no? Que son las labores del hogar, ¿no? Entonces, una cosa bastante impactante. Bueno, ya está nuevamente Isabel, con nosotros, así que, creo que podemos retomar, en la lámina que nos quedamos, ¿no? En el trabajo de cuidado. Muchas gracias, Isabel. Sí, disculpen, no sé por qué estoy teniendo problemas con la conexión. Bueno, los problemas de la virtualidad y las limitaciones de no estar Suele pasar, juntos, sí, no te preocupes. juntos en algún lugar. Pero bueno, sigo un poco con la presentación que estaba haciendo, con las disculpas del caso. Bueno, donde me quedaba es que, bueno, efectivamente lo que se observa es que las mujeres tienen mucha dificultad en compatibilizar el empleo con el cuidado de las mujeres y que eso les hace que efectivamente la gran mayoría, o sea, hay un 25% que se muestra que siempre o que muy a menudo está agotada físicamente para encargarse de las tareas del hogar. Y eso, y también lo que se observa en el estudio es que a pesar de que muestran su cansancio, sin embargo, también saben y tienen ímpetu para ir avanzando y bueno, ahí ellas lo que mencionan, ¿no? Es que efectivamente los domingos a veces, aunque sus hijos les reclaman que no pasan tiempo con ellos, que están trabajando mucho, sin embargo, el domingo también pues tienen que dedicarlo al cuidado del hogar, ¿no? Que es el día que no tienen que trabajar, en el caso de la mujer entrevistada, el domingo, ¿no? Y también otra mujer refiere, es verdad, estoy cansada, pero cuando estoy cansada me tomo un descansito, tomo aire, tomo fuerza, recargo las pilas y continúo, ¿no? Porque sé que tengo que continuar bueno, y que tengo que seguir esforzándome, ¿no? Entonces, cansadas, pero eso no les impide ir avanzando. Y lo que también vinculado al trabajo de cuidado es el tema de las redes de apoyo que mencionaba al principio, ¿no? Entonces, sí se observa que las mujeres han ido construyendo redes de apoyo y que efectivamente son, ¿no? Y que por lo tanto 9 de cada 10 mujeres encuestadas
tienen redes de apoyo que les apoyan en ese cuidado de sus hijos. Y que normalmente son otras mujeres, ¿no? Y especialmente de su familia, en muchos casos efectivamente la mamá, como veíamos antes, ¿no? Pero también lo que se observa es que son apoyos ocasionales que normalmente no están remuneradas y que sí se han ido construyendo algunas redes informales de vecinas, sobre todo mujeres, también en la mayoría de las ocasiones venezolanas, que apoyan por poco dinero, ¿no? Entre 5 o 15 soles mencionaban, para el cuidado de los hijos cuando es necesario, ¿no? Y que suelen ser apoyos esporádicos de algunos días, pero han ido construyendo esa red por la necesidad que tienen para poder trabajar. En cuanto a la salud mental, lo que se observa es que en general las mujeres valoran, como son mujeres jóvenes, valoran que su salud está bien. Sin embargo, sí lo que observan es que el COVID ha generado severos impactos de la salud mental en general en la población vulnerable, ¿no? Pero entre ellas también las mujeres y las mujeres migrantes, ¿no? El 67% de las mujeres encuestadas afirman que han tenido malestar psicológico fundamentalmente vinculado a las dificultades económicas y laborales que han estado presentes por el COVID, ¿no? Y ahí ponía, bueno, un testimonio de una mujer entrevistada, ¿no? Que efectivamente el hecho de tener que estar angustiada porque no va a llegar a pagar el arriendo, ¿no? Eso efectivamente le da pavor, porque además ve la situación de otras mujeres que eso les ha pasado y han tenido que abandonar la casa y o que finalmente han tenido que salir a vender también con sus hijos, y que eso finalmente expone también a los hijos. En cuanto a algunos ítems especiales que se analizaban a la hora de investigar o de cuestionar sobre el tema de la salud mental, lo que se observa es que más de la mitad de encuestadas han experimentado sentimientos de tristeza, depresión, angustia, ansiedad, ¿no? Sin embargo, también muestran una gran resiliencia, una fortaleza, ¿no? Que son mujeres acostumbradas a luchar por la supervivencia y a salir adelante, ¿no? Por lo tanto, en las estadísticas lo que se ve es que efectivamente, ¿no? A pesar de haber sentido bajo presión, de haberse, ¿no? Sin embargo, no han perdido la confianza en sí mismas, ¿no? Y eso es una buena cosa, porque efectivamente manifiesta que son mujeres resilientes. Y además, la situación se ve que poco a poco ha ido mejorando. También no es lo mismo al principio de la pandemia que después de ya el año pasado, ¿no? En el 2021. Y además lo que se observa también es que el 40% de las mujeres encuestadas lo que dice es que sí son capaces siempre o casi siempre de disfrutar de las actividades diarias, o dice sentirse razonablemente feliz, ¿no? Lo cual habla de esa fortaleza, de ese tono vital, ¿no? Alto, a pesar de las adversidades, de las dificultades que también son conocidas por las mujeres y vividas, ¿no? Y por lo tanto son personas positivas, luchadoras, que también son importantes en una sociedad y que ayudan también a enfrentar situaciones difíciles como las que todas hemos vivido durante el COVID. Por otro lado, lo que se observa son, no viendo un poco los aspectos negativos y los factores protectores, lo que se observa es que los aspectos negativos sobre todo se vinculan al estrés y a la discriminación por nacionalidad, que más del 60% de las mujeres encuestadas dice que ha vivido las dos, ¿no? Y manifiesta que las ha experimentado, y además una de 4 mujeres también ha sufrido acoso sexual de algún tipo en los últimos meses. En cuanto a los factores protectores, lo que resalta es esa red que han ido tejiendo, ¿no? Y que casi todas las mujeres manifiestan que tienen personas con quien poder hablar sobre sus problemas familiares, personales, sobre cómo se sienten y las dificultades que van teniendo. Y en general suele ser la pareja, ¿no? Y también amigos o amigas normalmente de la misma nacionalidad, que se encuentran también en Perú. Y también hacen mención a estas redes autogestionadas, ¿no? Que son apoyo para ellas.
En cuanto ya, ahora pasando ya al final, y además no me quiero pasar mucho del tiempo programado, bueno, pues las conclusiones que surgen del estudio, de lo que he ido presentando, es que efectivamente hay un trabajo precario e informal que supone muchas horas de dedicación y muy bajo sueldo, ¿no? Que sabemos que es el mercado laboral existente en el país y vemos que las mujeres fundamentalmente se insertan con estas dificultades. Además, lo que vemos es una segmentación basada en sexo, ¿no? ¿no? Es decir, las mujeres sobre todo se dedican a tareas vinculadas al cuidado, a la atención al público, ¿no? Y que ello lo que promueve es que las mujeres se incorporen en sectores donde la temporalidad es alta y que además son sectores que han sido muy golpeados durante la pandemia. Por otro lado, la informalidad del trabajo efectivamente está relacionada con aspectos estructurales del mercado laboral. El 70% del mercado laboral peruano es informal. Sin embargo, también hay elementos que afectan exclusivamente a los extranjeros y específicamente a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, algunos de los elementos es el porcentaje máximo de empleados extranjeros que pueden trabajar en una empresa, que la ley aquí establece. Por lo tanto, muchas veces impide que pequeñas empresas que tienen poco personal incorpore a personas extranjeras en su planilla porque no puede pasar de un porcentaje. Y por otro lado, la dificultad de revalidar los títulos universitarios y las competencias profesionales que les impide insertarse en los ámbitos donde ellas están formadas, ¿no? Y además supone que efectivamente ese conocimiento también no es puesto al servicio de la población, que en ocasiones también eso redundaría en una mejora. Por otro lado, lo que se observa es que tienen una doble jornada, ¿no? Que una jornada de trabajo remunerado y otra jornada de trabajo no remunerado vinculado al trabajo del hogar, y que efectivamente los roles asignados a las mujeres se repiten en las tareas del hogar. Por otro lado, que a la hora de pensar el cuidado de los hijos y de las personas dependientes existe una ausencia o un escaso apoyo por parte del Estado, incluso también de organizaciones de la sociedad civil, es decir, que no es una realidad que cuente con políticas públicas vinculado a ello o de un pensar cómo lo hacemos como sociedad, ¿no? Por otro lado, que las mujeres sí han ido construyendo y fortaleciendo sus redes de confianza y en parte porque efectivamente tienen que delegar el cuidado de sus hijos para poder trabajar, y que en estas redes de confianza normalmente no son remuneradas y que son redes de apoyo mutuo, ¿no? Que efectivamente son bueno, pues sí, hoy te cuido yo a tu hijo, te apoyo en esto, tú me apoyarás en esto, ¿no? Otro día, ¿no? Entonces, que son redes construidas a base de la confianza mutua. Por otro lado, estas redes que poseen las mujeres y que han ido construyendo les permite, a pesar de las responsabilidades que tienen, haber podido trabajar, ¿no? Y a pesar de que, bueno, Sí, tenemos una nueva falla de la conexión, así que vamos a pedirle a Isabel que pueda reconectarse, ¿no? Desconectarse y luego reconectarse. Ya estamos en la última parte de la presentación, ya en la parte de las conclusiones, pero les pido que no se preocupen porque tenemos la sesión grabada y también la presentación que la vamos a colgar en la plataforma Ven Informado para que puedan descargarlas y volver a revisarlas, ¿no? Así es. A ver si tenemos a Isabel nuevamente.
para que finalice su presentación, por favor. Que la Disculpe tenemos nuevamente. nuevamente, sí. Está Disculpe bien, nuevamente, suele pasar, no se preocupe. ya voy terminando. Problemas del directo, problemas. Ahí creo que ahí es donde se ha cortado, que el machismo afecta, ¿no? Que sería la sociedad afecta a las mujeres inmigrantes en su vida cotidiana, ¿no? Les mantienen una doble jornada. Además, en la pandemia, por el cierre de la educación presencial, también ha obligado a estar a las mujeres más pendientes de sus hijos, que están en casa y además los 2 años de pandemia ha obligado a las mujeres a estar más pendientes de sus hijos y que eso efectivamente valida las conclusiones que otros estudios también tenían respecto a que los procesos de integración de los hombres y las mujeres son diferentes, ¿no? Y también una cosa que hay que resaltar es que efectivamente, pese a las situaciones de estrés, de dificultades, de responsabilidad que tienen, las mujeres están relativamente contentas y son capaces de disfrutar del día a día, es decir, son resilientes, son positivas, tienen una actitud de esperanza frente a la vida, ¿no? Y por último, ya para ir concluyendo, espero que el Internet me permita, bueno, que efectivamente las mujeres extranjeras, y en este caso las mujeres venezolanas, viven una doble exclusión, el tema de ser mujer y además de ser extranjera, y que son dos exclusiones, dos aspectos que efectivamente en la sociedad peruana son ámbitos de posible discriminación, ¿no? Y en cuanto al tema de políticas públicas, bueno, lo que se observa, y ahí nos citamos en la investigación el Consenso de Montevideo, que es un trabajo regional que tiene que ver con el trabajo de cuidado de cómo potenciar la igualdad de género en los diferentes aspectos, ¿no? Lo que vemos es que en Perú efectivamente hay que fortalecer las políticas públicas de igualdad laboral, que eliminen la discriminación y asimetría de género en los diferentes ámbitos, ¿no? que hemos ido recortando, y además garantizar la corresponsabilidad del Estado, del sector privado, de la comunidad, ¿no? de las diferentes organizaciones con el trabajo doméstico, con el trabajo de cuidado, ¿no? Y por último, mencionábamos también la necesidad de fomentar el asociacionismo de la mujer venezolana para efectivamente también darles espacios de relación, o sea, que les ayudan tanto en su fortalecimiento como mujeres, en también esas redes, en ir tejiendo esas redes y en también ir ellas teniendo una voz que se pueda ir escuchando. Entonces, bueno, hasta aquí nomás. Muchísimas gracias y, bueno, disculpen por las posibles las desconexiones que ha ido viendo. Disculpen, pero bueno, así es. Muchas gracias a ti, Isabel, por esta interesante presentación. Felicitaciones también al equipo que ha participado acá, no solamente Dulce, sino también ha habido todo un equipo en el trabajo de campo, ¿no? Es muy interesante y es realmente uno de los pocos estudios que se han realizado específicamente sobre un grupo tan importante para nosotros como es la mujer venezolana, el grupo migrante en general, pero especialmente las mujeres, ¿no? Eh, bueno, ahora le damos la bienvenida a Susana Chávez. Ella es obstetra, es feminista, maestra en salud pública,
certificada en políticas públicas en salud sexual y reproductiva, es especialista en temas de género, violencia y trata de personas, ¿no? Y actualmente es directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, PROMSEX, ¿no? Gracias por acompañarnos esta tarde, Susana, ¿no? La palabra es tuya. Muchísimas gracias a ti, Jorge, por esta bienvenida y permíteme agradecer, por favor, al Lutheran World Relief en el Perú y a la Universidad Ruiz de Montoya por la invitación a la presentación de este estudio que de verdad es, creo, muy importante y debería estar en uno de los libros de consulta que deberíamos tener. Este objetivo de analizar la pandemia y cómo ésta ha influido en los procesos de integración laboral y en la salud mental de las mujeres venezolanas residentes en Lima, creo, digamos, es muy importante porque completa un análisis que deberíamos no dejar de ver, porque han sido etapas muy especiales que hemos atravesado y que además han dejado muchísimas lecciones aprendidas. Creo que un aspecto importante que debo relevar de este estudio es la importancia de contar con la voz de las mujeres migrantes venezolanas. Creo que esa es una cosa fundamental, pues conocer sus relatos, sus desafíos, sus peripecias, la tensión que hay entre cuidar a sus hijos y trabajar, y las implicancias además de un trabajo con muy pocos derechos, nos habla de una realidad muy compleja. Pues es importante recordar que si bien la mayoría de personas migrantes han salido de sus países huyendo de la pobreza y de la carestía, la realidad que han encontrado probablemente no sea distinta. Sin embargo, hay algunas diferencias que sí marcan probablemente esta fractura, como es que la mayoría de mujeres, y eso lo ha señalado un estudio del Banco Mundial hace poco, más bien vienen de sistemas formales laborales, ¿no? Lo que les hace chocar en una realidad muy distinta cuando se trata de llegar a una economía donde es fundamentalmente informal y donde es justamente donde la mayor precariedad y se intervienen estas personas. Lo mismo que las entrevistadas relatan es lo que también vamos a encontrar en los diversos resultados. Creo que hace bien Isabel cuando presenta justamente cuáles son los antecedentes de este estudio. Pues un aspecto importante que tiene esta publicación es haber consignado y sistematizado muchísima información, así que quienes están buscando bibliografía sobre el tema de migración venezolana, sin duda van a encontrar aquí una amplia selección de fuentes y ese detalle en sí mismo ya es un valor. Un segundo aspecto relevante es el abordaje del tema, que me parece muy acertado que hayan elegido estos tres ejes: la actividad económica, el trabajo del cuidado y un análisis de tendencias que aún poco se visibilizan y que corresponden a este ordenamiento social y de género que ella misma nos habla, y el impacto en la salud mental. Es importante reconocer que estos tres planos ya son parte de un sistema interdependiente entre las estructuras sociales, comunitarias y el entorno inmediato, y aquellos aspectos más relativos al ámbito individual. Y todo hace esto un contexto muy especial, crítico, muy doloroso, que además ocurre en la pandemia. Tal como se señala, digamos, en las conclusiones, un aspecto central de la integración laboral que resulta un eje fundamental para entender cuán viable hace esta integración o no. Y creo que en este caso las mujeres sí hacen enormes esfuerzos de encontrar esta vía justamente en su mecanismo de integración. Y esto sí, digamos, ha sido marcado en cierto sentido positivo, pues aunque se encuentra en un contexto precario como es la informalidad, pues si uno considera que al menos 2/3 partes de la población migrante está en procesos de regulación o no tienen documentación formal, la inserción en muchos de estos casos ha sido lograda. Y en particular en las mujeres,
pues yo no me imagino que ellas vengan en un sistema mucho más formal, mucho más cerrado, cómo es que hubiese sido su incorporación a la economía. Y eso creo que marca, si bien es cierto, no estoy hablando que la informalidad sea eminentemente buena, pero sí es un contexto que creo que no hay que desconocer, que permite, bueno o malo, la inclusión justamente de las personas migrantes. Y esto no significa que no lamentemos la precariedad y los límites que ofrecen las ganancias exiguas, aún inclusive aquellas que provienen del emprendimiento. En cuanto al trabajo del cuidado y la interdependencia con el trabajo remunerado, el estudio muestra lo difícil que es encontrar un equilibrio acorde entre estas dos actividades claves. Pues en el caso de las mujeres, no tan solo se trata de su propio cuidado, sino del cuidado mayoritario, el peso grande de quienes integran su familia, como son sus hijos y sus hijas. Y cómo este efectivamente constituye una barrera que afecta el trabajo remunerado, que es la razón por la cual muchas de estas mujeres han venido a nuestro país. Y que en primer lugar aún no cuenta, lamentablemente, con una política efectiva de cuidados, cuyos servicios, en nuestro caso, tienden más bien a una lógica de prestaciones aisladas, verticales, que su propio acceso genera costos adicionales para las familias. Por ejemplo, llegar a una guardería infantil implica transporte, porque muchas veces la guardería no está cerca de la casa, o son muy pocos los espacios de cuidado seguro para los niños, que resultan inclusive inaccesibles, con horarios que no se adaptan a las dinámicas laborales, porque hay guarderías que pueden atender 5 horas, 4 horas, que justamente no coinciden con los tiempos de traslado que gastan mucho de estas mujeres para llegar a sus empleos. O, por ejemplo, las escuelas, que podrían ser un buen espacio de apoyo para generar espacios seguros. El tema de tener dobles turnos ya las hace inviables como lugares que pueden justamente extender y facilitar todo este tema de las políticas de cuidado. Entonces, entendemos que por ahí viene parte de las dificultades. Y esto nos permite entrar a un tercer tema, los impactos en la salud mental, que no solo resulta fundamental en el proceso por el proceso de desarraigo y de adaptación a un nuevo estilo de vida, sino que además esto se produce en una etapa muy crítica, ¿no? Y que además tiene que ver con este proceso de tanta incertidumbre que nos ha generado nuestras propias medidas sanitarias, como es el caso del distanciamiento social. Para quienes somos oriundos, nos ha generado un enorme impacto. Ya nos podemos imaginar lo que ha podido significar para alguien que recién llega al país, produciéndose situaciones mucho más catastróficas. Creo que el estudio, más que darnos nueva información, dibuja mejor aquello que ya se conoce, que las personas, y en especial las mujeres más pobres, son quienes llevan la peor parte de la pandemia, no solo porque se reduce lo poco que tienen con su trabajo, sino además desmantelan lo poco que han podido acumular. Y esto pasa tanto con las mujeres peruanas, con las mujeres propias, como con las mujeres que migrantes, ¿no? Entonces, el hecho creo que grafica muy bien esa sensación de no pagar el techo de tu casa donde vas a amanecer al día siguiente. Desde de paso, digamos, creo que hemos sido mucho más conscientes de lo que implica esta situación de crisis, como no tener una refrigeradora, por ejemplo, que agota cualquier proceso de enfrentar la crisis como la que hemos enfrentado. En cuanto al segundo elemento y su impacto en el trabajo del cuidado, donde el elemento crítico ha sido el cierre de las escuelas y el de cuidado infantil, que desde mi punto de vista todavía tenemos ahí un pendiente, una evaluación de cuánto ha costado la pandemia, pero algo que así ha sido, creo, muy poco abordado es este otro costo que ha tenido el cierre de las escuelas. Sabemos el impacto para los niños, pero cuánto impacto ha tenido para las familias, y creo que es algo que todavía hay que explorar.
Creo que el estudio muestra muy bien la tensión entre el trabajo asalariado y el trabajo de cuidado no remunerado, pues aun cuando las mujeres encuentran pequeñas ventanas de oportunidades, estas no resultan suficientes para superar la tensión, sino todo lo contrario, agudiza, afectando tremendamente la salud mental, que es parte del fuerte del estudio, ¿no? En relación, sin embargo, también yo quiero resaltar, el libro muestra el lado amable, el anhelo, la capacidad para insertarse en una sociedad muchas veces que mal las acogen y que afectan negativamente. Y permite la construcción de redes de apoyo que también creo que habla de por sí a ese esfuerzo de la inserción. Quisiera terminar señalando que esta publicación aporta con la necesidad e importancia que deben tener las políticas de cuidado, que creo que sí es el lado muy fuerte que hay que comenzar a incorporarlos, ya no solo para la población nacional, sino para el proceso de migración e integración, pues solo así podremos lograr que al menos en la percepción de la gente, que la migración, lejos de ser una amenaza, podría convertirse en una oportunidad para el país que las acoge, o sea, en nuestro Perú. Pues como sabemos, muchos de los migrantes que llegan al país son profesionales, personas competentes que pueden con su trabajo generar, construir una mejora de estándares, la diversidad y el respeto tan necesario que todavía necesitamos proteger más. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de este tema. Gracias a ti, Susana, realmente muy interesante, ¿no? La manera como has leído el estudio, cómo has resaltado realmente los aspectos más importantes, y creo que eso le agregan valor a lo que ya se ha descubierto como parte, digamos, de los resultados de la investigación, ¿no? Una de las cosas que a mí me gustaría resaltar es la conexión que haces entre los tres temas, ¿no? Entre el tema del trabajo, ¿no? El segundo trabajo, que es el de cuidado, ¿no? Y también el de la salud mental, que entre los tres configuran realmente un problema de tipo complejo, ¿no? ¿Sí? Y en el marco de la pandemia y con población migrante, eso se vuelve realmente como un cóctel muy explosivo, ¿no? Pero a pesar de eso, efectivamente, me parece muy valorable el hecho que resaltas, que hay una luz de esperanza, ¿no? Y que hay un pequeño optimismo, digamos, entre las propias mujeres venezolanas, que revela el estudio, ¿no? Y que las hace ver como realmente son unas super mujeres, ¿no? Son realmente dignas de admirar, de que puedan superar, digamos, un problema tan complejo y puedan todavía estar disponibles para seguir luchando, ¿no? Muchas gracias, Susana, por tus comentarios, ¿no? Bueno, ahora le damos la bienvenida a Rocío Valverde. Ella es socióloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en salud pública por la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Es investigadora social en temas de salud, de tuberculosis, VIH, servicios de salud y participación comunitaria. Es también docente universitaria comprometida con la introducción del análisis social y el desarrollo de metodologías cualitativas en el campo de la salud pública, ¿no? Actualmente es secretaria técnica de la Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud, apoyando la gestión participativa de proyectos y subvenciones para el fortalecimiento de las respuestas nacionales en tuberculosis y en VIH, ¿no? Muchas gracias, Rocío, por estar con nosotros, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Saludos y el agradecimiento así enorme a cada uno de ustedes, a los organizadores, por invitarme a compartir esas reflexiones en torno a este muy interesante estudio, además junto a Susana. Quisiera empezar por felicitar la empresa de investigar, ¿no? De investigar desde la duda, desde el cuestionarse, desde el idear y proponer, que no son acciones necesariamente valoradas en nuestra sociedad
y que por lo tanto, digamos, su oportunidad es mucho, mucho más valorada. A Isabel y a Dulce, nuestro agradecimiento y felicitación. Agradecimiento por entregarnos este bien articulado conjunto de ideas que responden claramente a una problematización, a una indagación seria y, por supuesto, a una construcción interpretativa de la realidad. Quisiera proponer mis comentarios en 3 áreas, áreas que además motivan mi interés personal, ¿no? La primera de estas áreas sobre las cuales haré algunos comentarios es la metodología, ¿no? Algunos apuntes metodológicos sobre el planteamiento del estudio. En el segundo punto voy a tocar algunos hallazgos, los que me parecieron personalmente más relevantes y sobre los cuales quiero relevar y digamos, compartir con ustedes reflexiones y, por qué no, iniciar debates y discusión, que finalmente es el interés de toda investigación. Y por último, quisiera tocar aquellos retos que nos propone este estudio, ¿no? Como todo buen estudio nos propone, nos invita, nos convoca a nuevas preguntas, a nuevos cuestionamientos y nos reta a nuevos ejercicios de interpretación. Entonces, voy a pasar a lo que he denominado puntos metodológicos. Isabel nos propone un estudio con un enfoque metodológico netamente comprensivo, ¿no? En ese sentido nos muestra cómo se puede utilizar una entrevista estructurada, que denominamos habitualmente encuesta, para levantar datos y darle un tratamiento que describe y entreteje un discurso interpretativo y comprensivo de la realidad. En este sentido, ella nos propone una investigación mixta. Yo diría que esta investigación es un valiosísimo ejemplo de una investigación cualitativa con uso de entrevistas estructuradas y semiestructuradas, donde el interés y el hilo conductor es esa construcción hilvanada de ideas, de conceptos y de diálogo con el estado de la cuestión y retos conceptuales que se va generando los autores. Nos proponen ellas cómo no es necesario tener un marco muestral ni condiciones de experimento para dar paso a una experiencia de indagación, de exploración de una problemática sumamente sensible y compleja, de la cual debemos levantar información. Nos compromete debatir esta información y proponer, por supuesto. Sobre los hallazgos, en esta presentación que hace Isabel, ha detallado de manera muy clara aquellas conclusiones a las que arriba en estas 3 campos temáticos que aborda el estudio, ¿no? Este abordaje del trabajo, digamos, productivo, donde es claramente la característica que subyace es de ser precario e informal, y en el caso de las mujeres, ¿no? Porque también nos propone un eje de discriminación por sexo, orientado fundamentalmente a servicios y atención al público. Por el otro lado, ella nos aborda el conocimiento de lo que denomina trabajo de cuidado, ¿no? En el caso de la sociología, nosotros, digamos, entendemos más este espacio como el espacio de la reproducción, ¿no? El trabajo asociado a la reproducción
social, material del propio trabajador. En este sentido, la cocina, el cuidado de los niños, la compra, la limpieza del hogar, digamos, van encaminados no solo al cuidado en sí de las personas, sino también en sentido estricto a la reproducción social y material que permite que esa fuerza de trabajo, digamos, se recupere y pueda al día siguiente seguir trabajando. Por lo tanto, es un trabajo social no remunerado, pero indispensable justamente para la existencia del trabajo productivo, ¿no? Del otro lado, nos habla de la salud mental y quizás lo que podríamos identificar como el hallazgo central es que nos muestra una autopercepción de salud mental positiva en estas mujeres con una gran capacidad adaptativa, ¿no? Muestra de ello es que todo este grupo de 400 personas encuestadas están siendo absolutamente funcionales, ¿no? Trabajan y cuidan, trabajan y reproducen, ¿no? Socialmente a la unidad doméstica. Entonces, este abordaje que nos plantean las autoras, digamos, tiene como un telón de fondo, y ese telón de fondo, ¿no? Tiene para nosotros en la lectura 4 elementos centrales, ¿no? La propia COVID, el proceso migratorio, el sistema de inequidades de género y las dinámicas de mercado. En relación a la COVID, es importante mencionar que lo que nos muestra el estudio es de alguna manera la desaparición, ¿no?, del Estado o propiamente de las instituciones, de la concreción del Estado en cuanto a servicios educativos y servicios de salud, ¿no? Y esto aparece transversal en el estudio que nos muestran las autoras. En torno a la migración, ¿no?, es claramente y permanentemente citada esta condición de segunda clase, de leyes laborales que discriminan, de acreditaciones de competencias que no llegan a darse, y de un proceso de discriminación cotidiano en la interacción cara a cara, ¿no? En cuanto al sistema de inequidades de género, es perceptible en toda la dinámica, en todas las entrevistas y testimonios que nos muestran las autoras, ¿no?, así como en las respuestas a las encuestas, cómo persiste en los diferentes espacios de convivencia, tanto de trabajo productivo como reproductivo, la discriminación de género permanente y la ubicación de la mujer en una situación de desigualdad, de desprotección, algunas veces de menor acceso a recursos en otra. Y en torno al mercado, el mercado laboral, fundamentalmente, lo que nos presenta el texto es un mercado obviamente en crisis, pero siempre en una tendencia y una tensión por usufructuar de la vulnerabilidad justamente de las mujeres migrantes, ¿no? Siempre en esa tensión hacia abaratar costos, a extender jornadas, y un mercado permanentemente ligado a la informalidad, donde las reglas, donde las limitaciones y donde la presencia del Estado es casi nula. Entonces, en todo este escenario, ¿no?, quizás lo que personalmente a mí me llamó más la atención fue cómo las autoras plantean, de un lado, que las mujeres sienten esta incompatibilidad entre lo productivo y lo reproductivo,
pero al mismo tiempo, ¿no? No hay una valoración negativa del trabajo y solo un 25% dice estar cansada después de trabajar para las tareas de la casa, ¿no? Entonces, allí lo que uno inmediatamente se pregunta es ¿por qué no se sienten peor? ¿Verdad? O sea, lo que nos evoca, lo que nos data el trabajo de investigación de Isabel, inmediatamente nos reporta, Jorge decía, a estas supermujeres, ¿no? Hablaba de estas supermujeres que hacen una cosa, hacen otra, ¿no? Pero que además están permanentemente en esta encrucijada, ¿no? Y que ni siquiera, ojo, se permiten reportar cansancio o reportar frustración, ¿no? Cosa que podríamos asumirlo también o interpretarlo desde el lado de cuáles son las expectativas de estas mujeres, ¿no? ¿Cuál es? Porque tu valoración de satisfacción o insatisfacción va a estar fuertemente relacionada a la expectativa que tienes de tu, digamos, de tu carrera productiva, de tu espacio laboral, de los éxitos que puedes alcanzar, pero también de las satisfacciones o insatisfacciones en tu dinámica familiar, en tu dinámica, digamos, de hogar. Entonces, lo que nos muestra el trabajo de Isabel es un hallazgo para preguntarnos. Es un hallazgo que nos está invitando a profundizar, ¿no? Fuertemente en qué está pasando para que este ánimo no decaiga. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos de repente viendo o no viendo de este escenario complejo, como decía Susana, y que está construyendo, claro, estas supermujeres que se están, digamos, tensando, que se están esforzando, ¿no? Por sobrellevar estas tensiones de dos esferas que piden de ellas, ¿no? Que piden mucho y que de repente dan muy poco, y que, digamos, permanentemente están demandando de ellas un ejercicio de tolerancia, de resistencia a la frustración y de, digamos, de trabajo indesmayable, ¿no? Entonces, sí nos parece que este hallazgo de Isabel y de Dulce nos convoca realmente a plantearnos nuevas preguntas y nuevos ejercicios de investigación. Nos convoca, nos invita a repreguntarnos una y otra vez qué está pasando, qué estamos generando, qué se está construyendo, qué tipos de relaciones, qué tipos de vínculos se están construyendo a partir de esta dinámica. Paralelamente, el otro gran núcleo de hallazgos, a mi modo de ver, está relacionado definitivamente con la ausencia del Estado, ¿no? La COVID, decía en un inicio, de alguna manera profundiza esa débil inserción del Estado en la vida de los sujetos, ¿verdad? Entonces, parece desaparecer, ¿no? Desaparecen escuelas, desaparecen de alguna manera servicios de salud, todo es COVID en un momento y todo lo demás desaparece, incluidos los servicios de salud mental. Y esta situación nos evoca entonces un estado muy débil
en la presencia para los sujetos. Y eso es una noción que tenemos que ir comprendiendo y retando, ¿no? Lo tercero que diría yo es justamente la relación entre los sujetos que son parte de la investigación y el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué proponemos como ciudadanía en este espacio? ¿Cuál es la noción de derecho humano? ¿Cuál es la noción de derecho ciudadano? Que nos permita, digamos, salir inicialmente del discurso de la resiliencia y comenzar a trabajar por políticas públicas que respondan directamente a las necesidades de esta población migrante, ¿no? Y lo segundo que yo me preguntaba en estos retos es cómo conceptualizamos o seguimos conceptualizando la idea de migrante, ¿no? ¿Quién es oriundo? ¿Quién es migrante? Yo creo que ese tipo de cosas vamos a tener que seguir reflexionando hasta qué punto podemos seguir hablando de migraciones, cuánto tanto nuestros gestores, nuestras políticas públicas, nuestra investigación va a tener que ser mucho más fluida, va a tener que concebir los procesos migratorios de manera más dinámica, ¿no? Uno podría decir que de alguna manera todos somos migrantes, por lo menos yo lo soy, ¿no? ¿Quién es oriundo? ¿No? Entonces, creo que son reflexiones que provoca esta investigación y a Isabel y a Dulce nuestro agradecimiento justamente por ello. Tenemos mucho trabajo, nos invitan y nos retan a mucho trabajo y agradecemos muchísimo esta experiencia que nos hacen vivir en la lectura de esta investigación. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti, Rocío. Realmente muy interesante también estos lentes, nuevos lentes con los que has mirado, digamos, los resultados de la investigación y efectivamente, muchas gracias también por tus preguntas que efectivamente se plantean sobre la base de los descubiertos, ¿no? Y la necesidad de seguir profundizando para realmente que las políticas, si es que las hubiera para los migrantes en el país, puedan realmente dar respuesta a los problemas gigantes que tenemos por acá, ¿no? Bueno, ahora sí, solamente para invitar a Eduardo a fin de que pueda dar las palabras de cierre de esta reunión. Muchas gracias. Eduardo, por favor. Gracias, Jorge. Bueno, permítanme, para cerrar esta interesante conferencia, agradecer a Rocío, a Susana, pero también, por supuesto, a Isabel y a Dulce, quienes han emprendido esta muy interesante investigación. Solo quisiera rescatar esta referencia que hizo Rocío sobre la importancia de la investigación en nuestro país, y en la que precisamente el Perú no tiene un récord importante en la región. La investigación es una de las actividades más importantes para desafiar los grandes problemas que tenemos. Este nuevo fenómeno, digamos, abrumador, enorme, muy significativo en la migración de nuestros hermanos venezolanos de Perú, marca en ese sentido un tema en la que hay que seguir profundizando en la investigación. Son muy pocas, por eso tenemos que reconocer el gran esfuerzo que está realizando la Universidad de Antonio Ruiz de Montoya, en profesionales como Isabel y Dulce, que están dando la pauta en esta perspectiva. Por eso nuestro agradecimiento y reconocimiento por este significativo trabajo. Muy bien, dicho esto, solamente quisiera comentarles que este video estará disponible en la página web y en el canal de YouTube de Ven Informado. Con esto daríamos por cerrado esta
sesión de trabajo, con el agradecimiento extensivo a todas las personas que se han vinculado en esta más de hora de sesión de trabajo. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche para todos y para todas.